¿Quieres tener acceso a las preguntas y respuestas reales del examen MS-102? Escríbeme por interno y te envío un PDF que te ayudará a estudiar de forma mucho más efectiva. Muchas de esas preguntas coinciden con las del examen oficial. Explore su entorno en la nube de Microsoft 365. 100 XP. 10 minutos. Crear un camino hacia la transformación digital de una organización con la computación en la nube de Microsoft 365 requiere una base firme. Los trabajadores de la organización pueden confiar en esa base para la productividad, la colaboración, el rendimiento, la privacidad, el cumplimiento y la seguridad. La configuración correcta de la suscripción de Microsoft 365 de una organización y el inquilino de Microsoft proporciona esa base. Importante. Azure Active Directory, Azure AD, ahora es Microsoft Entra ID. Más información. Suscripciones y planes de Microsoft 365. Cuando las personas hablan de suscripciones de Microsoft 365, a menudo usan los términos plan y suscripción indistintamente. Sin embargo, en realidad se refieren a aspectos ligeramente diferentes de la oferta. En el contexto de Microsoft 365, un plan suele hacer referencia a un conjunto específico de características y servicios incluidos en una suscripción. Microsoft ofrece varios planes o ediciones de Microsoft 365, como E3 o E5, cada uno con diferentes capacidades y estructuras de precios. Estos planes determinan las funciones y aplicaciones específicas disponibles para los usuarios, y cualquier otro servicio o beneficio incluido. Por otro lado, una suscripción generalmente se refiere al acto de adquirir acceso a un plan de Microsoft 365 en particular. Implica pagar una tarifa recurrente a Microsoft a cambio del derecho a usar las funciones y servicios del plan seleccionado durante un periodo de tiempo específico. La suscripción suele estar asociada a un usuario o a una organización, por lo general, incluye varias licencias para cubrir a varios usuarios. Por lo tanto, mientras que plan se refiere al conjunto específico de características y servicios ofrecidos por Microsoft, suscripción se refiere al acceso continuo a esas características y servicios, generalmente vinculado a un acuerdo de pago. Sin embargo, en las conversaciones cotidianas, las personas a menudo usan los términos plan y suscripción indistintamente para referirse a la oferta general de Microsoft 365. Cree su base de computación en la nube en una suscripción a Microsoft 365 y un inquilino de Microsoft Entra. Para crear la base de computación en la nube, primero debe comprender la relación entre una suscripción de Microsoft 365 y un inquilino de Microsoft Entra. Un plan de Microsoft 365 proporciona acceso a varios productos de Microsoft como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, junto con servicios en la nube para almacenamiento, colaboración y comunicación. Por ejemplo, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive para la empresa, Microsoft Teams, etc. Cuando una organización se suscribe a un plan de Microsoft 365, puede crear cuentas de usuario, asignar licencias a esas cuentas y administrar la configuración de la suscripción. Cuando una organización compra una suscripción a un plan de Microsoft 365, como Microsoft 365 E3 o E5, Microsoft crea un inquilino de Microsoft Entra que admite esos servicios de Microsoft 365. Este inquilino de Microsoft Entra es la base subyacente que permite la autenticación de usuarios, la autorización y otras funcionalidades relacionadas con la identidad para los servicios de Microsoft 365, como aplicaciones de Office, Exchange Online, SharePoint, Teams, etc. Este entorno de inquilino único permite una integración y administración perfectas de los servicios de Microsoft 365 y Azure dentro de una organización. A veces, las personas se refieren a su inquilino como inquilino de Microsoft 365. Técnicamente, es un inquilino de Microsoft Entra. La gente suele usar el término inquilino de Microsoft 365, porque Microsoft crea el inquilino de Microsoft Entra cuando una organización compra una suscripción a un plan de Microsoft 365,
junto con el hecho de que el inquilino administra principalmente las identidades de usuario y el acceso a través del conjunto de servicios de Microsoft 365. En resumen, una suscripción a Microsoft 365 es el plan de pago que proporciona a una organización acceso a los servicios en la nube de Microsoft. Un inquilino de Microsoft Entra es el contenedor que contiene todos los recursos asociados a esa suscripción. El inquilino determina la dirección URL de los servicios de la organización. También es el lugar donde el administrador de Microsoft 365 de la organización puede administrar la configuración global de la empresa, como la personalización de marca y las directivas de seguridad. Planes de Microsoft 365 que no crean un inquilino de Microsoft Entra. Las organizaciones pueden comprar varios planes de Microsoft en una sola suscripción. Por ejemplo, Microsoft 365 E5 y Enterprise Mobility Security, EMS, E5. En estas situaciones, Microsoft solo crea un único inquilino de Microsoft Entra para la suscripción porque algunos planes de Microsoft 365 no crean un inquilino de Microsoft Entra. Estos planes proporcionan funcionalidad limitada de Microsoft Entra y no incluyen la creación completa de inquilinos de Microsoft Entra. Algunos de los planes más comunes de Microsoft 365 que no crean un inquilino de Microsoft Entra son: Movilidad empresarial y seguridad, EMS, E5. El plan EMS E5 proporciona capacidades avanzadas de seguridad y administración para dispositivos móviles y aplicaciones basadas en la nube. Si bien las organizaciones pueden comprar planes EMS y Microsoft 365 por separado, a menudo los combinan para proporcionar un conjunto completo de herramientas de productividad, colaboración, seguridad y administración. Al combinar EMS E5 con un plan de Microsoft 365, puede acceder a las características de seguridad avanzadas y al conjunto de servicios de Microsoft 365 dentro de un único inquilino de Microsoft Entra. Microsoft 365 Empresa Básico. Este plan se centra principalmente en herramientas de productividad y colaboración basadas en la nube. Incluye versiones web de aplicaciones populares de Microsoft Office, como Word, Excel y PowerPoint. También proporciona Exchange Online para el alojamiento de correo electrónico, con un buzón de 50 GB por usuario, SharePoint Online para sitios de grupo y almacenamiento de archivos, y Microsoft Teams para la comunicación y la colaboración. Microsoft 365 Empresa Estándar. Este plan incluye todas las características de Microsoft 365 Business Basic y agrega la capacidad de instalar las versiones de escritorio completas de las aplicaciones de Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y Access, en hasta 5 dispositivos por usuario. Dada esta funcionalidad, los usuarios pueden trabajar sin conexión y aprovechar las funciones más avanzadas disponibles en las versiones de escritorio. Aplicaciones de Microsoft 365. Este plan proporciona las versiones de escritorio completas de las aplicaciones de Microsoft Office para organizaciones. Microsoft adaptó este plan para las empresas que requieren la potencia y la funcionalidad de la suite Office instalada en los dispositivos de los usuarios. Office 365 F3. Microsoft diseñó este plan para los trabajadores de primera línea que no necesitan el conjunto completo de aplicaciones avanzadas de Office, pero que aún necesitan herramientas de productividad esenciales y capacidades de colaboración para realizar sus tareas laborales de manera efectiva. Incluye versiones web y móviles de aplicaciones de Office, correo electrónico y almacenamiento de archivos. Microsoft 365 F1. Microsoft también diseñó este plan para los trabajadores de primera línea. Incluye aplicaciones de Office Online, correo electrónico y almacenamiento de archivos. Microsoft 365 F1 proporciona un conjunto de características más completo que Office 365 F3, incluidas características mejoradas de seguridad y cumplimiento, y más herramientas para la automatización y el desarrollo de aplicaciones personalizadas. Vale la pena señalar que, aunque estos planes no crean un inquilino de Microsoft Entra, aún pueden tener una funcionalidad limitada de Microsoft Entra con fines de administración y autenticación de usuarios. Sin embargo, para obtener funcionalidades y características más avanzadas de Microsoft Entra ID, como la protección de identidad avanzada, el acceso condicional y la administración de dispositivos,
normalmente tendría que considerar planes de nivel superior como Microsoft 365 E3 o E5, que crean un inquilino de Microsoft Entra. Licencias. Cuando se suscribe a un plan de Microsoft 365, el número de licencias que compra para el plan suele basarse en el número de usuarios o puestos que necesita para su organización. Este es el proceso general. Seleccione el plan de Microsoft 365 adecuado para su organización. Microsoft ofrece varios planes con diferentes características y servicios. Cada plan tiene su propio conjunto de capacidades y aplicaciones. Tú eliges el plan que mejor se adapte a tus necesidades, en función de las características que requieras. Compre un plan de Microsoft 365 con el número adecuado de licencias para su organización. Cuando se suscribe a un plan de Microsoft 365, compra un número específico de usuarios o puestos para ese plan. Por ejemplo, si tiene 50 empleados, compraría una suscripción de 50 licencias de usuario para el plan seleccionado. Asigne sus licencias. Una vez que haya comprado su suscripción, puede asignar las licencias de su plan de Microsoft 365 a usuarios individuales dentro de su organización. Este proceso se administra a través del Centro de Administración de Microsoft 365. Puede asignar licencias a usuarios específicos, otorgándoles acceso a las funciones y servicios incluidos en el plan. Administre sus licencias. A medida que cambien las necesidades de su organización, puede agregar o eliminar licencias según sea necesario. Puede comprar más licencias para su plan para acomodar a nuevos usuarios. También puede eliminar las licencias de los usuarios que abandonen la organización o que ya no necesiten acceso. Esta flexibilidad le permite escalar sus licencias en función del tamaño y los requisitos de su organización. Importante. Los detalles específicos de la asignación y administración de licencias pueden variar en función del plan de Microsoft 365 que elija y de cualquier otro servicio o complemento que elija. Microsoft proporciona herramientas y recursos para ayudarle a administrar las licencias de forma eficaz, asegurándose de que tiene el número correcto de licencias para los usuarios de su organización y, al mismo tiempo, mantiene el cumplimiento de los términos de licencia. Organizaciones con varios inquilinos de Microsoft Entra. Al comprar una suscripción a Microsoft 365, Microsoft crea un inquilino de Microsoft Entra. El inquilino admite y proporciona la infraestructura de administración de identidades y acceso para el plan de Microsoft 365 al que se suscribió. Al tener un único inquilino para Microsoft 365 y Microsoft Entra ID, puede simplificar la administración de usuarios y establecer controles de seguridad y acceso coherentes en ambas plataformas. Proporciona un entorno cohesivo para administrar los servicios y recursos en la nube de su organización. Una organización puede tener varios inquilinos de Microsoft Entra, donde Microsoft configura cada inquilino con una suscripción independiente a Microsoft Entra o Microsoft 365. Cada suscripción de Microsoft Entra o Microsoft 365 está asociada a su propio inquilino dedicado de Microsoft Entra. Las grandes organizaciones empresariales suelen optar por varias suscripciones a Microsoft 365 para satisfacer las diversas necesidades de los diferentes grupos de usuarios dentro de la organización. Pueden adaptar estas suscripciones a roles o departamentos específicos, proporcionando el conjunto adecuado de servicios y características necesarios para cada grupo. En el diagrama siguiente se muestra un ejemplo de un plan de suscripción de Microsoft 365 con un inquilino dedicado de Microsoft Entra. Hay varias razones por las que las grandes empresas eligen tener varias suscripciones a Microsoft 365. Diferentes requisitos de usuario. Los diferentes departamentos o equipos de una empresa pueden tener diferentes necesidades en lo que respecta a las herramientas de productividad, las funciones de colaboración y los controles de seguridad. Cuando una organización compra varias suscripciones de Microsoft 365, puede personalizar las ofertas en función de los requisitos específicos de cada grupo de usuarios. Flexibilidad en las licencias. Las grandes empresas pueden tener una combinación de empleados a tiempo completo, empleados a tiempo parcial, contratistas y colaboradores externos. Al tener varias suscripciones, las organizaciones pueden elegir el modelo de licencia adecuado, basado en el usuario o en el dispositivo,
y los tipos de licencia, por ejemplo, Microsoft 365 E3, E5 o F1, para adaptarse a las necesidades y los patrones de uso de las diferentes categorías de usuarios. Consideraciones de cumplimiento y seguridad. Algunas industrias o marcos regulatorios requieren medidas específicas de seguridad y cumplimiento. Las grandes empresas a veces optan por varias suscripciones que proporcionan funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento para cumplir con estos requisitos y, al mismo tiempo, garantizar la protección de datos y la gobernanza. Fusiones y adquisiciones. Una organización involucrada en una fusión o adquisición puede terminar con varios sistemas heredados o entornos de Microsoft 365 existentes. La consolidación de estos sistemas en una sola suscripción puede llevar tiempo y durante el periodo de transición, deben mantener varias suscripciones. Precaución. La administración de varias suscripciones puede aportar cierta complejidad en términos de administración de licencias, aprovisionamiento de usuarios y administración. Sin embargo, las grandes organizaciones empresariales a menudo tienen equipos de TI dedicados o administradores que manejan estas tareas de manera eficiente. En última instancia, la decisión de comprar varias suscripciones de Microsoft 365 se basa en los requisitos únicos de la organización, el tamaño y la estructura de la empresa, y la necesidad de personalización y flexibilidad en los diferentes grupos de usuarios. Información del inquilino. Durante el proceso de registro de un plan de Microsoft 365, Microsoft pide a la organización que proporcione información básica, como el nombre de la empresa, el país o la región y el nombre de dominio. A continuación, Microsoft usa esta información cuando crea el nuevo inquilino de Microsoft entra para la organización. Microsoft basa la dirección URL del inquilino que crea en el nombre de dominio proporcionado por la organización durante el registro. Por lo general, se ve algo así: https://contoso.microsoft.com. Una vez que Microsoft crea el inquilino de una organización, el administrador de Microsoft 365 de la organización puede iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft 365 para administrar la suscripción y sus recursos asociados. El centro de administración proporciona una interfaz basada en web para administrar usuarios, licencias, dominios y mucho más. El centro de administración de Microsoft 365 proporciona a una organización un control completo sobre su entorno de Microsoft 365. Un inquilino de Microsoft entra unificado con una suscripción de Microsoft 365 proporciona una instancia dedicada de los servicios de Microsoft 365 y los datos de una organización. Microsoft almacena esta información dentro de un centro de datos de Microsoft en una ubicación predeterminada específica, como Europa o América del Norte. Microsoft determina la ubicación del centro de datos de Microsoft asignado al inquilino cuando crea el inquilino para una organización. Cada inquilino de Microsoft entra es distinto, único e independiente de todos los demás inquilinos de Microsoft entra. Con una suscripción a Microsoft 365, puede agregar hasta 900 dominios a un solo inquilino. Una organización puede usar cada dominio para crear direcciones de correo electrónico para los usuarios de esos dominios. Una organización no puede tener más de un inquilino dentro de una sola suscripción de Microsoft 365. Sin embargo, como se indicó anteriormente, puede tener varios inquilinos mediante la compra de varias suscripciones de Microsoft 365. Cada suscripción viene con su propio inquilino, que puede tener su propio conjunto de usuarios, dominios y otras configuraciones. Atributos de un inquilino de Microsoft entra bien diseñado. Más allá del nombre y la ubicación correctos para el inquilino de una organización, hay otros elementos que una organización debe planear, implementar y administrar. Una organización que diseña y administra correctamente estos elementos garantiza que sus experiencias de usuario con aplicaciones de productividad en la nube, como Microsoft Teams y Exchange Online, sean efectivas, seguras y de alto rendimiento. Una organización debe configurar y administrar correctamente los siguientes elementos para su inquilino de Microsoft Entra: el conjunto correcto de productos, suscripciones y licencias. El conjunto de productos se adapta a sus necesidades empresariales, de TI y de seguridad.
Hay un número adecuado de licencias para sus trabajadores y cambios anticipados en la dotación de personal. Para la creación de redes. Configuró los nombres de dominio DNS correctos. En el caso de las redes empresariales, optimizó el tráfico de red a la red de Microsoft para los trabajadores in situ. Optimizó el tráfico de red para los trabajadores remotos que usan un cliente VPN. Si tiene un servicio de dominio de Active Directory, ADDS, local, sincronizó cuentas, grupos y otros objetos. Asignó sus cuentas de inquilino de Microsoft entre buzones de Exchange Online con los dominios DNS correctos para las direcciones de correo electrónico. Asignó a sus cuentas de usuario las licencias correctas de los productos comprados correctos, como Microsoft 365 E3 o E5. Configuró una sólida gestión de identidades y accesos. Requiere un inicio de sesión seguro del usuario con autenticación multifactor, MFA, o sin contraseña. Creó directivas de acceso condicional que aplican requisitos y restricciones de inicio de sesión para niveles más altos de seguridad. Migró los servidores de Office locales y sus datos a aplicaciones en la nube, o implementó esos datos en una configuración híbrida. Realiza la administración de dispositivos con Intune o Basic Mobility and Security integrado en Microsoft 365. Inscribe y administra los dispositivos propiedad de la organización. Administra aplicaciones para dispositivos personales. En el diagrama siguiente se muestra un ejemplo de un inquilino de Microsoft entra con todos estos elementos para admitir una suscripción de Microsoft 365. En esta ilustración, el inquilino de Microsoft entra incluye productos y licencias para Microsoft 365 E5 y Enterprise Mobility. Más seguridad E5. Aplicaciones de productividad de Microsoft 365. Intune con dispositivos inscritos y directivas de dispositivos y aplicaciones. Un inquilino de Microsoft entra con cuentas de usuario, dominios y directivas de acceso condicional sincronizadas. El diagrama no muestra grupos ni otros objetos de directorio. Si quieres mejorar aún más tu preparación, escríbeme por interno y solicita el PDF con las preguntas y respuestas del examen MS-102. Varias de ellas han salido en la prueba real.